¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan. Este es su programa El Salvador Today y como siempre es un placer poder llegar hasta donde todos ustedes se encuentran gracias a la magia del internet. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Periscope para poder llegar ahí donde usted se encuentra sin ningún problema. Son las 9 de la mañana con 32 minutos y este día quiero darle la bienvenida a nada más y nada menos que al doctor Juan José Martel, el único diputado que conozco que no le gusta que le digan diputado, pero agradecemos muchísimo que esté aquí. Más diputado es usted, les digo. Sí, eso es sabido. No, es un gusto, amigos, y gracias, Luis, por esta oportunidad, a las órdenes para que conversemos. Muchísimas gracias. Quiero, antes de comenzar esta conversación formalmente, agradecer, por supuesto, a quienes siempre nos acompañan en este esfuerzo, en esta transmisión en vivo, a los amigos de Política Estéreo, de Noticias Menoti, de Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB. Además, quiero recordarles algunos de los principales titulares que usted puede encontrar desde ya en cronio.sb y estos son: Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador, se reúne con congresistas y senadores estadounidenses. Además, hombre que intentó cruzar la calle fallece al ser atropellado por un vehículo en Zacacoyo. Asimismo, esto lo supimos desde hace algunas horas, detienen a magistrado de la Cámara de lo Civil por presunta agresión contra una menor de edad. Continuamos en El Salvador Today. Don Juan José, quiero reiterarle primero el agradecimiento por estar aquí y quiero comenzar también preguntándole cuál es su postura en torno a esta polémica que se ha generado alrededor del edificio legislativo. Creo que se entiende la necesidad de tener un nuevo local para la Asamblea Legislativa. Quienes hemos estado en el edificio hemos visto de algún modo la gravedad de los daños que tiene, pero la verdad es que no deja de ser extraño un poco por qué se genera esta polémica. No es o cuál es el objetivo, digamos, aquí de las partes. ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, la verdad es que frente a un país que tiene gravísimos problemas estructurales de violencia, de exclusión, de falta de empleo, el tema de un edificio no debe ser convertido en una especie de símbolo, y creo que ahí es donde estriba su papel. ¿Qué es lo que sucede con el edificio de la Asamblea Legislativa? Por una parte, es un edificio que ha sido dañado de alguna manera por los constantes temblores y terremotos que hemos sufrido en el país, pero por otro lado, quizás el problema más grave es que está sobrecargado. Tiene muchas veces la carga máxima que debería de sostener ese edificio para la cual fue diseñado. Cuando se construye un edificio se diseña la carga para la cual va a soportar. En este caso yo calculo que tiene 5 o 6 veces más la carga que para la que originalmente a principios de los años 70 fue diseñado. Ese es digamos el problema. Por otra parte, en el año 2014-2015 se aprobó un préstamo del Banco Centroamericano de hasta $32 millones para su construcción. Entonces aquí viene la primera pregunta: ¿por qué no se construye desde esa época? Sino que se esperó una coyuntura un poco complicada, y más específicamente que hubiese un temblor a principios de este mes para que nuevamente el tema saliera a flote. Yo creo de que ese es el primer elemento que debemos de tomar en cuenta. En segundo lugar, cuando uno revisa la cantidad que se ha destinado o prestado para eso, que aunque habla de un máximo de 32, pero en realidad nos parece que es una cantidad excesiva. En un país que tiene múltiples necesidades en el área de educación, en el área de salud, en general políticas sociales muy débiles, más que se han convertido más en políticas clientelares que en verdaderas políticas sociales, se requieren en realidad más recursos en otras áreas, y creo que este es el origen de la polémica. ¿Qué sentido tiene construir un edificio tan caro en un país que tiene tantos problemas sociales y económicos y de pobreza y tantas necesidades que hay, cuando en realidad este edificio se puede construir con mucho menos dinero? Eso es lo que motivó la propuesta de Nayib, el decir: miren, hagamos una cosa, que dediquemos 16 millones como máximo para construir ese edificio, y se puede hacer un edificio bueno, bonito, ecológico, ya moderno, minimalista,
con condiciones mejores, sin lujos, y el resto se destina a programas de educación, y propuso en concreto construcción de escuelas, bibliotecas, etc. La propuesta en sí lo que está reflejando es la necesidad de que reorientemos el debate en el país. Obviamente esto no solo es de decir sí, hagámoslo, requiere de un proceso técnico, requiere de una renegociación del crédito, requiere de varios aspectos, pero creo que lo importante es que se buscan soluciones alternativas frente a problemas, porque la otra alternativa estaba entre dos polos: o se hace un edificio carísimo en un país pobre, o iba a comenzar la presión en las redes sociales que la asamblea, con todos los epítetos que ya conocemos, no merece ese edificio y que por lo tanto mejor que se caiga y se mueran todos los trabajadores ahí adentro, y no se iba a construir el edificio. Entre esos dos extremos creo que la habilidad de Nayib, su sabiduría, está en que sabe ponerse en un punto intermedio, comprendiendo que el problema no es fácil de resolver, pero han pasado ¿cuántos años? 3 años desde que ese crédito se aprobó y todavía no está construido. No nos olvidemos que hace unos pocos meses la Asamblea Legislativa por fin aprobó, después de 2 años, con presión de redes sociales, con presión popular, con presión mía también en lo particular, el crédito para el sistema de salud, que conlleva la construcción del Hospital Rosales. Correcto. El hospital de segundo nivel en Nejapa, que ese poco se habla, pero se va a construir un segundo hospital de segundo nivel en la zona de Nejapa, para todo el sistema de salud, ECOS, que genera programas importantes de atención de salud en el área territorial. Pero ese crédito se sostuvo durante más de 2 años, en que no se aprobaba. Y yo nunca encontré un argumento sólido por el cual se dijera esto no debe aprobarse. Era simplemente que no les importaba la salud de la población, y además no de eso, discutiendo exactamente, y que no le querían dar al gobierno el mérito de que es que hasta este día la gente tiene que ir a ese hospital que se llama Rosales. En esa lógica tiene sentido la demanda ciudadana que estamos viendo, pero creo que estamos encontrando y estamos iniciando un camino que nos puede encontrar una solución, que nos puede permitir lograr una solución viable y positiva para el país, para los trabajadores de la Asamblea Legislativa y para el sistema educativo de El Salvador. Este es un adelanto de cómo va a ser la relación entre nuestro próximo presidente, pues el presidente de los salvadoreños, Nayib Bukele, con quien de momento sigue siendo presidente de uno de los órganos del Estado, también el doctor Norman Quijano, o con toda la Asamblea. Yo creo que es un símbolo de lo que puede ser una nueva forma de relación, y precisamente por eso con él, exactamente. Pero precisamente ese choque nos tendríamos que pasar por ese periodo de adaptación, y sería en este tono. Mire, de relaciones. Por un lado, lo que hizo el presidente electo fue hacer una propuesta. Él no ha llegado a imponer a la Asamblea Legislativa nada como quiere hacerse creer. Él envía una propuesta, y ojo, una propuesta que es avalada por la totalidad de los diputados de Gana, por Juan José Martel de Cambio Democrático, por 2 diputados del PCN, por 4 diputados de Arena y por un diputado del PDC. Ahora, en la Asamblea debe de haber debate, que no nos asuste la discusión en la Asamblea Legislativa. Lo que necesitamos es debate de altura. Por lo tanto, yo no calificaría esto de una premonición de que va a haber choques de poderes. Yo más bien diría, lo que va a haber es una capacidad propositiva del presidente electo, Nayib Bukele, ante la Asamblea Legislativa, como hacen todos los presidentes. Si todos los presidentes, cuando envían iniciativas de ley, están enviando un tema que puede ser controversial o no. Pero por los últimos 30 años, digamos, los presidentes no han entrado en las circunstancias en que entra Nayib a la presidencia, es decir, rompiendo con la política tradicional, con una carga, con un capital político no muy importante, del que no han disfrutado, creo yo, presidentes en los últimos, no sé, 20 años, 30 años, de lo que yo puedo recordar. Y por lo tanto, tal vez decir que es una simple propuesta, no sé si es tan así. Es decir, cuando Nayib lo propone es de algún modo también una inversión de su capital político, desde ya impulsando su postura, su estilo de gobierno, ¿no es así? Claro, es decir, era lo que le decía. Esto es un símbolo.
de cómo se debe de abrir una nueva forma de relación entre los órganos del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado? Antes era presidente ordene. En la época de Cristiani, de Armando Calderón Sol, del presidente Flores y del presidente Saca, en la asamblea se hacía lo que el presidente decía. Así se dolarizó este país, sin hacer ningún estudio. Así nos metimos en el TLC con Norteamérica, sin ni siquiera haberlo leído, y lo reconocieron los diputados. Así se tomaron una serie de medidas en que simplemente el órgano ejecutivo decía, el presidente de la República, hagan esto, y la asamblea lo hacía. Cuando llegó Funes, la cosa cambió, pero no cambió para bien, cambió para mal. Porque todo indica, según los audios que hemos escuchado, de que hubo compra de diputados. Entonces lo que se hacía era comprar voluntades. Si eso es cierto, que debe de investigarlo la Fiscalía General de la República, si eso fuese cierto, es delicado y es una nueva forma, más perversa o igual de perversa que la anterior. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Lo que se está haciendo ahora es haciendo propuestas de cara al país, de cara al público, que están siendo retomadas por las fuerzas políticas, que están reconociendo que hay un capital político en Nayib Bukele. Y creo que eso es positivo. Pero no se trata también de un choque de fuerzas, es decir, porque si bien el presidente electo logró ese caudal de votos, también hubo quienes no votaron por él, digamos, y la oposición, o todos los que, digamos, ya no van a ser gobierno, también tienen un capital político y están precisamente, digamos, y se siente delicado, ¿no? Porque ni siquiera ha tomado posesión él, están como también midiendo fuerzas, es decir, veamos hasta dónde llega este puje, pues, entre nosotros. Mire, ningún presidente de la República, salvo que haya una dictadura total, gana con el 100% de los votos. Eso correcto. Creo que solo el presidente de Corea del Norte, ¿verdad? Sí. Gana con el 100% de los votos. Pero el de Irán también, creo yo. Ha sacado una votación lo suficientemente fuerte como para que ni siquiera se necesitó segunda vuelta. Este es un respaldo ciudadano. Correcto. Por otra parte, ¿qué es democracia? Democracia también implica respeto de poderes y significa debate, significa discusión. Aquí pareciera ser que le tenemos miedo a discutir, aquí le tenemos miedo a poner ideas distintas sobre la mesa y hablarlas y verlas con seriedad. Y no, eso es confrontación, eso es conflicto, queremos paz. ¿Cuál paz? La democracia genera la tranquilidad y la armonía social a partir de que se debaten ideas diferentes y se logran acuerdos. Y una sociedad, Luis, entre más moderna y más desarrollada es, más complejos son sus diversos intereses. Correcto. Aquí hay intereses contrapuestos entre grupos empresariales y trabajadores, entre católicos y evangélicos, entre carpinteros y zapateros, y comienza a haber una contradicción que la democracia lo que hace es permitir que cada quien exponga e iniciar procesos de entendimiento. Y las elecciones, ¿qué es las elecciones? Es una forma de decidir por parte del ciudadano representantes, y a partir de la cantidad de ciudadanos se genera una correlación determinada. Yo creo que mis ideas son correctas y válidas, pero la ciudadanía solo eligió un diputado de Cambio Democrático. Esa es la realidad que tenemos. Mucha gente me dice, deberían de haber más como usted. Sí, pero eso lo decidió una votación, y la votación en que me nombró a mí en solitario para ocupar el órgano del Estado también eligió a 37 diputados de Arena, a 23 del Partido Demócrata Cristiano, a 10 de Gana, a 9 del PCN, a 3 del PDC y a un no partidario. Esa es la correlación que hay. Cada uno tiene ideas distintas y la asamblea es el mejor lugar donde esas ideas se deben debatir y donde se pueden construir consensos. Eso no es el Ejecutivo. El Ejecutivo gana un solo partido y, ojo, es una sola persona. Aquí lo que hemos electo es un presidente y un vicepresidente de la República. Eso es lo que hemos electo. Por lo tanto, el que decide, el que tiene la responsabilidad de la conducción de ese órgano tan importante del Estado, es el presidente de la República. Bueno, y debemos entender también que lo que llamamos paz no es la falta de conflictos, sino la capacidad de dirimir esos conflictos sin
agarrarnos del pescuezo, ¿no? Entre claro, todos. Esa es la clave de la sociedad moderna. No podemos negar el conflicto y la diferencia. Negar la diferencia conduce a la uniformidad, al autoritarismo y a la dictadura. Y esos son los problemas. Don Juan José, me permito, y con su permiso también, leer algunos comentarios que tenemos en Facebook, porque tenemos mucha participación. Normalmente no lo hacemos tan al principio del programa, pero sí, mucha gente nos está escribiendo. Los amigos ahora. Sí, no, y desde muchos lugares. Bueno, desde aquí del país nos pregunta Marcela Rodríguez, ¿hay un negocio entre Norman Quijano y el hermano de Funes? Bueno, eso no lo sé. Ya vamos a hablar de eso. Desde San Francisco, Rosaura pregunta, ¿cuándo se va a construir el nuevo Rosales? Si ya se aprobó el préstamo, ¿por qué no lo han construido? Ya hablamos de eso. Sí. Pregunta desde Australia, la familia Goches, muchos saludos para ellos que siempre están pendientes del programa. No hay otro edificio en la asamblea, no hay otro edificio que la asamblea pueda ocupar, la única posibilidad es construir otro. Además, nuestra participación en Facebook, dice Nelson Dueñas, me gusta su objetividad, muchas gracias. Marcos Reyes, Arévalo, saquen a tanto asesor y ya no sé para qué tienen tanta gente, solo para cargarse en el país, la palabra es similar a esa. Rogamos las disculpas de todos ustedes que nos estaban sintonizando. Tuvimos un serio problema técnico con nuestra conexión al internet, pero aquí estamos de regreso. Agradecemos que permanezcan en nuestra sintonía y vamos a tratar de continuar exactamente donde nos quedamos. Sus preguntas y comentarios siguen siendo bienvenidos. Lo estábamos leyendo cuando ocurrió el fallo, pero por favor permanezcan con nosotros. Si tienen más que puedan comentar, aquí con mucho gusto los vamos a leer. Y se me quedaban todavía algunos, con su permiso también, don Juan José. Nos dice Norma Escobar, claro, esa deuda la paga el presidente en función, o sea, nosotros los salvadoreños con nuestros impuestos. Frank Maquinarro dice, felicidades al diputado Martel, va por buen camino, saludos desde Washington DC, le manda. Gracias. Dionisio García, ¿por qué se podría incrementar el costo del edificio legislativo de 4 millones a 32 millones? Más deuda para el país, dice María Teresa Morales. Juan Adela Lechuga Contreras nos dice, asumiendo que esa fuera la intención, es Quijano quien lo está permitiendo. ¿Te parece razonable, justo y equitativo gastar 32 millones en un edificio o gastar 16 millones en el edificio y 16 restantes en beneficio del pueblo? Dice Norma Escobar, Norman y sus diputados con pinches quieren sacar su tajada, como siempre lo han hecho. Elsa Escobar dice, eso cualquier simple persona entiende que eso de Norman es pura estafa al país. Francisco Sorto, si
Si terremotos, dice, ¿por qué no se construye uno más bajo y mejor diseñado? Creo que la gente está un poco reflejando precisamente lo que hablábamos, ¿no? O lo que yo trataba de darle a entender. El hecho es que cuando el presidente lanza esta propuesta con su nivel de apoyo, ¿verdad?, las personas que se oponen o por lo menos que no se suman de inmediato tienden a recibir este tipo de comentarios también, ¿verdad? Comentarios negativos diciendo usted se opone a esto, se opone a lo que dice el pueblo, ese tipo de cosas. Es también una presión. Yo creo que las redes sociales son un factor de presión y es la forma que tiene hoy el ciudadano de expresar su opinión. Correcto. Obviamente las redes sociales reflejan nuestros niveles educativos también, ¿verdad? Es decir, por ahí que hay bastante insulto, pero en realidad es el sentir y pensar de la gente, y toda esa gente vota el día de las elecciones. Por lo tanto, si algo nos ha enseñado esta elección, es que no se pueden decir simplemente son troles, ya quiero ver que vayan a votar. Demostraron que son troles, que tienen capacidad de votar, que tienen DUI y que fueron a hacerlo. En ese sentido, yo insisto en algo. Creo que lo importante es que se está dando un mensaje de cómo debe de ser la nueva relación entre órganos del Estado. Una relación respetuosa, propositiva, de cara al público. Aquí no se ha ocultado nada. Y por lo tanto, la gente va teniendo elementos para valorar y va educándose en ese proceso, en que va viendo cómo sus políticos, cómo sus representantes van actuando. Yo creo que eso es lo importante de esta propuesta. Ahora, toda propuesta tiene que discutirse y se tienen que buscar soluciones. Hoy estaba circulando en las redes sociales, yo no sé si sea cierto, que un pariente muy cercano de un expresidente era al mismo tiempo director para El Salvador del Banco Centroamericano de Inversión Económica. No sé si eso sea cierto. Lo que sí es cierto es que tampoco es fácil reorientar un crédito, hay que justificarlo, pero creo que se puede, hay que buscar salidas. Mientras tanto, el día de ayer, a mi juicio, Norman hizo algo que debió haber hecho hace ratos. No solo él, sino anteriores presidentes, que es buscar un acuerdo de cooperación, de colaboración con el órgano ejecutivo para ver si se puede encontrar otro edificio, otro espacio donde se pueda trasladar al menos una parte del personal de la Asamblea Legislativa. Porque lo que han dicho los estudios estructurales que se han hecho del edificio es que si al edificio se le quita carga en un número suficiente, puede soportar sismos y el riesgo obviamente se disminuye. Entonces lo primero que hay que hacer es bajarle carga a ese edificio y luego repararlo. Fíjese que cuando yo llegué a la Asamblea Legislativa, yo fui diputado del 91 al 94. Del 91 ya andaba, del 91 al 94 fui diputado. Estaba en bachillerato todavía. Sí, y en esa época, yo después ya no volví a la Asamblea, y en esa época solo estaba ese edificio, ahí operábamos todos. Ya era la primera legislatura de 84 diputados. Y yo le puedo asegurar, aunque no tengo el número exacto en la cabeza, que quizás no habían ni 500 empleados en todo el órgano legislativo. Ni 500. Entonces el edificio ya en esa época a lo mejor tenía un poco de sobrecarga, porque ya se hablaba de que era un edificio riesgoso, pero no tenía ni en sueños la carga que tiene ahora. Ahora se habla de que tiene más de 2,000 personas. A eso hay que agregarle escritorios, archivos y todo eso. Entonces tiene demasiada carga. Y yo me pregunto, ¿y de dónde tanta gente? Entonces la solución al problema pasa también por... La solución pasa, pero eso no es solo un problema del órgano legislativo. Ese es un problema general del Estado, que hay altísimos niveles de puestos, bajísimos niveles de eficiencia, altos niveles de compadrazgo, bajos niveles de atención a la ciudadanía. Eso es permanente en todas las instituciones. El Estado necesita una revisión completa. Una de las cosas que se pretenden hacer es a través de este instrumento legal, que es la nueva ley de servicio civil, que está puesta sobre la mesa. Pero también hay que considerar que en un país
con los altos niveles de desempleo que tenemos, se tienen que ir creando oportunidades alternativas para toda la gente. No nos olvidemos también de que algo que fracasó y que es consecuencia de muchos de los problemas estructurales que tenemos es que el Estado se redujo demasiado. Y entonces una reducción del Estado, que era la lógica neoliberal, correcto, condujo que el Estado salió del territorio, cortó funciones importantes, y eso dio lugar a que la delincuencia, las maras, se apoderaran de los barrios, de las colonias. Hay lugares donde el único instrumento que quedó del Estado fue una escuelita, porque ni clínicas, el sistema de clínicas ha sido de la última década, que se amplió. En ese sentido, tiene que haber un estudio cuidadoso, pero yo todavía no tengo una explicación seria de por qué la asamblea del 94, en que yo me fui de ahí y ya no volví hasta el año pasado, creció tanto. Estamos hablando de que creció más de 4 o 5 veces en tamaño. Eso no es posible. Entonces también son cosas que deben de entrar al debate, pero tiene que ser un debate serio, tiene que ser un debate responsable. Con insultos uno descarga la cólera que tiene, ¿verdad? Y le dice el apodo al funcionario, pero devalúa su propio comentario. La mayoría de gente que está en la toma de decisiones aparta los comentarios donde usan epítetos, pero sí comienza a tomar en cuenta aquellos comentarios serios, donde incluso personas con nombre y apellido, con fotografía, expresan una opinión. Eso todo el mundo los toma en cuenta. Lo digo como consejo para nuestros amigos de las redes sociales. El insulto permite descargar, yo estoy enojado y le digo lo que pienso, ¿verdad? Pero eso tiene poco valor para producir cambio social. Si queremos producir cambio, tenemos que ser firmes a fondo, proponiendo, señalando, poniendo el dedo en la llaga, pero de manera adecuada. Se los doy como consejo. No lo tomen como que estoy regañando a nadie. Es un consejo para que las redes sociales las volvamos más eficientes todavía y el funcionario sienta todavía más la presión. Me permito, como le digo, tenemos una alta participación y agradezco eso porque pues nos tuvieron la paciencia a pesar de la falla técnica. Nos llegan preguntas desde Houston. En redes sociales se ha dicho que Bukele construyó el mercado Bucatlán por 27 millones, que dejó a muchos empleados de la alcaldía recontratados. Entonces esto que ahora proponen no es más demagogia, preguntan. Está bien construir más escuelas, pero la memoria parece muy corta. Desde Los Ángeles, Marco Castro: señor diputado, ¿podría decirnos si usted ha contratado esa gran cantidad de asesores o si ha hecho buen uso de los fondos? Nos preguntan también desde Los Ángeles, como le decía. Y creo que esto de los asesores es parte del problema que usted está denunciando en este momento, pues el crecimiento, claro, en la cantidad de empleados. Yo tengo un equipo mínimo. Tomen en cuenta que cuando yo llegué a la Asamblea Legislativa era la primera vez en bastante tiempo, y allí no teníamos a nadie. Yo he tenido que crear un pequeño equipito de trabajo, el mínimo, para poder funcionar. Ahora bien, hay fracciones en las que se disparan, ¿verdad? Hay una que se ha hablado de que tiene más de 80 asesores y salen como casi 30 por diputado. Es decir, es un absurdo. Yo creo que eso hay que regularlo. Si un diputado quiere hacer bien su trabajo, necesita un pequeño equipo de apoyo. Las leyes cada vez son más complejas. Yo, por ejemplo, estoy en la discusión de la ley de tarjeta de crédito, de ley de defensoría del consumidor, de ley para modificar la telefonía al servicio de la gente, pero esas cosas tienen que ver con lo técnico. Si no hace uno técnicamente bien una reforma, vamos a terminar haciendo lo que pasó con las pensiones en el 2017, que nos lo vendieron como la gran reforma que había resuelto el problema del país, y vaya a ver ahora cómo la gente está llorando por las pensiones que le están dando. Ese es otro de los temas que estamos ya presentando en la Asamblea Legislativa. En esos temas se requiere apoyo técnico, se requiere asesoría, pero es la mínima. El problema es que hay una cantidad de gente que son asesores de partido, que son encargados del trabajo territorial de sus partidos, que algunos hasta de sirvientes quizás los tienen en sus casas. Ese es el problema que tenemos, no solo en la Asamblea,
Lo tenemos en todo el estado y uno con frecuencia ve fotos de altos funcionarios viajando con cheros, Sí. teniendo altos salarios un montón de gente, y aquí hay una enorme cantidad de salarios que ni se conocen. Por ejemplo, aquí hay un montón de funcionarios que nadie sabe qué hacen y que ganan arriba de $5,000 mensuales. Ni el presidente de la República, ¿verdad?, que gana 5,000. Aquí hay funcionarios que ganan más de 5,000. ¿Quién los llevó ahí? ¿Qué hacen? ¿Dónde está su trabajo? Creo que el Estado, yo insisto, va a requerir de una revisión de fondo. Pero estos son esfuerzos serios. Esto no se logra solo gritando ratas, ¿verdad? Necesitamos hacer propuestas. ¿Qué es lo que hizo Nayib? Nayib llevó una propuesta seria, sin un insulto, proponiendo la solución a un problema. Dejó la base puesta. A diputados de todos los partidos políticos, excepto el FMLN, han apoyado públicamente esa propuesta. Y digo, excepto el FMLN, y han apoyado públicamente, porque dentro del FMLN hay gente que nos dice, mire, yo en privado, mire, yo estoy de acuerdo, pero tomen en cuenta que ahorita no puedo hacer público mi simpatía. En ese sentido, creo que estamos comenzando a construir una nueva forma de hacer las cosas, y dentro de ello tiene que ir todos estos cambios. Hay que construir más escuelas, sí, pero hay que reparar las que tenemos. El problema es que con las maras en el territorio, muchas veces, aunque la escuela esté cerca, si queda en el territorio de la otra mara, el muchacho no puede ir y tiene que buscar otra. Entonces, en la medida en que se vaya resolviendo también el problema del control territorial de las maras, en esa medida vamos a ir también remidiendo el sistema escolar del país en cuanto a su infraestructura. Posiblemente no necesitemos demasiadas escuelas más en el nivel primario. Que el problema sea que las condiciones de violencia sean las que obligan a que la gente tenga que tener cerca su centro escolar, o además de eso, que el estado de las calles, por ejemplo, y concentrarnos en ¿qué? Construir escuelas las donde falten, pero también mejorarlas. Hay escuelas que son, su estado es deplorable. Sí, no, crear ya los nuevos sistemas, las bibliotecas. Las bibliotecas virtuales ahora, ¿no? Si ahora uno carga cantidades de libros, yo ando 7,000 libros en una tablet, yo me pongo a pensar, y 7,000 libros, ¿cuántos cajones o qué tamaño de librera necesitaría para tenerlos? Y los tengo en una tablet. Entonces, eso no es de ninguna manera ya ni caro, y lo que se requiere es inteligencia, lo que se requiere es voluntad de hacer las cosas. Yo creo que en educación podemos dar importantes saltos. Hay áreas del Estado que no las debemos reducir. Salud, educación. A mí me estaban diciendo que en el Hospital Saldívar no hay radiólogo. Increíble. No hay radiólogo, me lo dijeron antier, en el Hospital Saldívar. No lo creía, si es un hospital que tiene que ver con la neumología, y lo primero cuando uno le quieren ver los pulmones, ¿qué es? Le mandan a sacar la placa de pulmones, y no hay radiólogo, por el amor de Dios. No hay reactivos básicos en los hospitales. Es una cosa tremenda, terrible. ¿Qué necesitamos? Agilizar procesos, un sistema de planificación. Porque lo que dice el gobierno es que lo que pasa es que como la LACAP es un proceso complicado que tarda 150 días. Pues hombre, entonces 150 días antes de que se acabe la medicina, iniciemos el proceso de compra. No esperemos hasta que se acabe. Y ellos tienen estadísticas de cuánto dura cada medicina. Es decir, necesitamos calidad en el Estado. Cantidad hay que revisarla, pero necesitamos calidad, y necesitamos, y con esto culmino acá, definir con precisión las funciones del Estado. Quiero también hacer una acotación, y es que en este momento, y pronto lo podrán ver en Diario Digital Cronio, se está haciendo una presentación técnica sobre los daños que tendría el edificio legislativo, y un poco lo que estaba comentando don Juan José sobre el exceso de carga en la estructura. Me permito, pero como le digo, tenemos mucha participación, y por respeto a ellos, pues... Mira qué bonito, eso no se conocía.
Ahora sí están preocupados explicando el problema. Exacto. Qué interesante. ¿Eso qué lo ha provocado? La discusión. Una propuesta positiva de Nayib Bukele que está abriendo todo un debate. Exacto. Bueno, dice Ángel Mejíbar, saludos a nuestro querido diputado Martel, se le quiere mucho, Dios que lo bendiga siempre. También Gracias. Dice diputado Bonilla, también apoyó la reorientación. Y nos dice la misma persona, es verdad, señor Martel, ya están acostumbrados a ser guiados por miedo y no por entendimiento. Milia Naí Velasco también le manda saludos. Dice, solo se necesitan 2 diputados por departamento. Esta es una propuesta que ya se ha discutido también. Sara Smith dice, fuera Quijano. John Wick Escalante, con respecto al tema de hoy, creo que debería haber menos tecnicismo sobre cómo piensa Norman Quijano y ver el bien común y qué es sobre la seguridad del edificio y al mismo tiempo la educación, que es muy baja en nuestro país. Saludos desde Panchimalco, nos dice. Manny Rubio, se necesita gente honesta que tenga capacidad, no saco y corbata. Bastante duros los comentarios. Yo no traje corbata. No trajo corbata. El que veo de corbata es a otro por aquí. Sí, bueno, me disculpo. yo quiero pedir también su análisis sobre algo, y es que yo estaba muy pendiente desde el 3 de febrero. Yo quería saber cuál era la fracción que se iba a fraccionar, valga la redundancia, ¿no? Que se iba a separar. El grupo parlamentario. El grupo parlamentario que se iba a fraccionar primero. ¿Cuál iba a ser? Y pareciera, aunque lo han negado, pareciera que ha sido Arena. ¿A qué cree que se debe eso? Y precisamente y es parte de lo que ha provocado este tema del edificio, ¿no? Mira, a mí me gusta ser objetivo. ¿Puede hablar de fraccionamiento? A mí me gusta ser objetivo. El resultado electoral ha sido un terremoto para todos los partidos políticos. Y especialmente para los partidos que perdieron la elección. Yo todavía no veo que haya una división dentro de los grupos parlamentarios. Yo lo que creo es que están aflorando viejas diferencias y que están aflorando debates que se habían quedado por ahí escondidos porque espérate, no nos peleemos porque hay campaña electoral, o por estilos autoritarios de conducción. Pero uno que está ahí en la asamblea y ve y oye, sabía que dentro de las fracciones, dentro de los grupos parlamentarios grandes, no siempre había unanimidad. Siempre había voces disonantes. Lo que pasa es que ahora eso a lo mejor cobra más fuerza. 4 diputados que apoyaron la propuesta de Nayib. Ya los mandaron a llamar a la comisión política, ¿verdad? Los han mandado a llamar. Si ellos comienzan a tomar medidas de represalia contra sus diputados, lo que van a hacer es crear una mayor división y hundirse más rápido. Si Arena se pelea con estos 4 diputados, que mañana puede ser 5, que pasado mañana pueden ser 6 o 7, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a perder su fuerza. Y estos diputados se van a comenzar a convertir en otra fuerza independiente que va a modificar la correlación dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que yo hasta este momento todavía, y le soy muy franco, lo que veo es que están aflorando diferencias que ya existían en el seno de algunos grupos parlamentarios. Pero no veo todavía síntomas que digan van hacia una división. Creo que tienen ellos el tiempo suficiente como para corregir rumbo. Yo no soy amigo de creer que si Arena se divide nos va a convenir automáticamente. Yo creo que lo que al país le conviene no es que Arena se divida, es que Arena se transforme en una derecha moderna, con sensibilidad social, que se desligue de los grupos de poder económico que siempre han mandado y han dominado dentro de ese partido. Pero perdón, que eso es usted me está describiendo lo que es Arena. ¿Puede Arena dejar de ser lo que es? O sea, suena son procesos largos y complejos, pero pueden. Es como el FMLN. ¿Y el FMLN también? ¿Puede el FMLN? Claro, en el FMLN hay toda una base popular con un profundo sentido de progreso, que no comparte las conductas de muchos de sus líderes o de algunos de sus líderes que se enriquecieron, que le dieron la espalda a las necesidades del ciudadano. Allá al interior del FMLN han habido debates fuertísimos en lo privado,
donde les han señalado los errores a sus dirigentes. Es otra forma de administrar una diferencia. Por lo tanto, en los partidos políticos hay potencial de cambio en estos dos partidos, y yo creo que al país le conviene. Es que si hay 3 o 4 fuerzas políticas de peso que tienen sus ojos puestos en el interés nacional, yo no lo veo un negativo. Para mí la democracia es que las distintas opiniones y los distintos intereses que conforman una sociedad se debatan y estén representados en la estructura democrática institucional del país. Si el problema aquí ha sido que solo los intereses de pequeños grupos de poder económicos son los que han dominado y son los que han tenido secuestrado al Estado, y eso es lo que no ha permitido que el país se desarrolle, y los intereses de los trabajadores, de los sectores medios, de los profesionales nunca han estado. Uno ve profesionales desempleados, de taxistas, emigrando, vendiendo en la calle. Entonces, ¿por qué? Porque solo los intereses de pequeños grupos de poder que han concentrado la riqueza son los que se han tomado en cuenta. Por lo tanto, yo diría, todavía yo veo que lo que está aflorando en el seno de los grupos parlamentarios son sus diferencias que ya tenían en el pasado, y que a raíz del resultado electoral esto sale. Todavía no me atrevería a decir que esto va rumbo a divisiones. Todavía todos ellos tienen el chance de buscar arreglos internos. Creo que las fuerzas políticas tienen una capacidad de renovación y de recambio, pero eso depende de ellos que la puedan ejecutar. Yo puedo tener un capital grande, mediano o pequeño y dilapidarlo, pero también puedo tener un capital grande, mediano y pequeño y usarlo bien y crecer. Creo que eso es lo que ellos tienen, esa es la oportunidad que tienen, que además no quedan muchas oportunidades ya. Y no nos olvidemos que estamos ya a 2 años de la elección de alcaldes y diputados. Va a ser en marzo del 2021. Sí. Ya estamos a febrero del 2019. Estamos a 2 años de la elección casi próxima. 2 años, exacta. Y acuérdese que los procesos dentro de los partidos comienzan un año antes, ¿verdad? Que se comienzan a elegir candidatos. Entonces, en realidad tienen un año para arreglar este paquete. Antes de terminar, solamente quisiera que me ayudara un poco a dilucidar cómo anticipa, a partir de los pocos símbolos que ya vimos, que va a ser la transición de gobierno. Ya se nombraron, digamos, algunas personas de parte del Ejecutivo, ¿no? Pero también hubo ciertas denuncias por contrataciones, cambios del estatus de algunas personas. ¿Cómo anticipa que va a ser eso? Bueno, el gobierno nombró muy rápido su comisión de transición, en un momento en que todavía el presidente electo, Nayib Bukele, ni siquiera estaba oficialmente como presidente electo, es decir, tenía que esperar a que le dieran su credencial. Creo que todo presidente, una vez comienza a visualizar que ya no es candidato y que va a asumir en un plazo corto la jefatura de un estado, comienza a pensar diferente. Y creo que él está haciendo las cosas dentro de un orden de prioridades. Usted se fija, él ha comenzado a priorizar mucho la relación internacional y la relación con los Estados Unidos. Eso lo hacen todos los gobiernos, no por vasallaje como están diciendo los otros, sino que lo hacen porque Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo. La tenemos a 2 horas de vuelo de El Salvador. Tenemos más de 3 millones de salvadoreños metidos en territorio norteamericano. Nuestra economía depende en un altísimo porcentaje, por un lado, de la relación comercial con Estados Unidos y por otro lado del envío de remesas de los salvadoreños. En ese sentido, la relación es prioritaria y creo que él le está dando ese sentido. Incluso se reunió con el grupo que ya se reunieron también con jefes de fracción, con los diputados de congresistas. Por otra parte, viene que él va a nombrar en algún momento la comisión de transición. Ese no es el gabinete, esa es la comisión que va a conducir el proceso de traspaso de mando. Acuérdese que son más de, o quizás unas 180, 200 instituciones importantes en las que hay que hacer procesos de transmisión de mando, de traslado de mando. Uno solo ve los grandes ministerios, ¿y quién va a ser el Ministerio de la Defensa? Pero no, en realidad es un proceso muchísimo más complejo
que va a requerir también de un proceso complejo. Y yo creo que es importante porque hay que saber en qué condiciones se retoma el Estado. Creo que Nayib está obligado a tener un mapa muy claro de en qué condiciones va a recibir ese Estado. Ahí hay cosas buenas, hay cosas feas, hay cosas malas. Lo bueno, lo malo y lo feo, ahí está. Y él debe de ser muy cuidadoso. Ahora, ¿cuál va a ser su gabinete? Creo que ni él sabe todavía. Lo que ha hecho ha comenzado a definir perfiles. Gente que tenga capacidad para el área, gente que tenga sensibilidad social, gente que tenga honestidad a toda prueba. Está advirtiendo que no va a dar sobresueldos. Ese tipo de cosas creo que son ya las primeras líneas de perfil de Excelente. Lo que van a hacer los funcionarios. Ahora, siempre un presidente ha dado a conocer su gabinete 3, 4, tal vez 5 días, 5 días antes. Es decir, ¿cuánto estamos ahorita? Falta. Ahora, es obvio, ahorita todo el mundo está comiendo ansia, y más los que quieren ser. Yo ya veo gente de saco y corbata que camina, ¿verdad?, por ahí cerca de la para ver si lo ven. Me está haciendo pensar que no debo venir en saco y corbata. Sí, no. Don Juan José, agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado, pero en honor a su tiempo y también al de la gente que nos mira, se nos ha acabado ya el espacio. Espero que nos vuelva a acompañar muy pronto. A la orden siempre, y un saludo a todos los amigos y amigas que nos ven. Las disculpas para los comentarios que no pudimos leer, pero ahí quedan también para la entrevista, queda en línea para que la puedan ver, y los comentarios, por supuesto, que son públicos, se agradecen y se aprecian. Muchísimas gracias desde ya. Como siempre les decimos, recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.